tal, chicas? Bienvenidas a este tercer tema de nuestra serie Un Nuevo Comienzo. El tema de este día, de esta noche, en realidad es palabras que pueden cambiarlo todo. Hemos venido hablando acerca de diferentes enseñanzas que hemos extraído de la misma palabra de Dios y que podemos aplicar a nuestra vida. Y hoy nos encontramos en una etapa muy bonita en la que el pueblo de Israel ha regresado después del exilio. 70 años estuvo en cautiverio. Y hubo un hombre muy especial llamado Esdras, que fue usado por Dios. Era sacerdote y escriba, que conocía muy bien la palabra de Dios, conocía muy bien la ley de Dios. Y él fue el que trajo el remanente de 2000 judíos aproximadamente a Jerusalén. Y la verdad es que esta etapa es muy linda. ¿Por qué? Porque después de haber vivido tanto sufrimiento, ¿verdad? Cuando estaban en Babilonia, hoy se encontraban realmente de regreso en casa. Y eso marcaba una pauta de esperanza, porque era un nuevo inicio para ellos. El tema está en que realmente no habían estado cerca del templo y tampoco habían podido adorar al Señor, no habían estado cerca del Señor en una relación. Entonces, realmente era una etapa en la que necesitaban restaurar tanto el templo, pero también necesitaban una restauración al interior de sus propias vidas. Entonces, eso era más o menos lo que ellos estaban pasando en ese tiempo. Y el punto de partida es que Dios hizo posible que ellos regresaran del cautiverio a Jerusalén de una manera asombrosa e increíble. Y quiero que podamos realmente leerlo en el mismo texto que nos toca ahora en Esdras, capítulo 1, del 1 al 3, porque convenció al rey Ciro de Persia para que él mismo los enviara de regreso a Jerusalén. Vamos a leer. Dice: para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente: así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. ¿Te imaginas? Era un rey pagano, era el rey de Persia, ¿no? Era un rey idólatra y estaba reconociendo que Dios era el único Dios verdadero. Y no solo eso, sino que reconocía que todo lo que él tenía, su reinado, se lo debía a Dios. Y que él había ordenado que enviara a los judíos de regreso a Jerusalén. Eso es algo realmente asombroso que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Y ¿sabes qué? En esta reconstrucción justamente que se iba a dar del templo, vamos a ver algunos detalles más. En Esdras 3, 2, 6, 10, 11 dice lo siguiente: entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, se dispusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, que era un hombre de Dios. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos de bronce, y alababan al Señor según lo había ordenado el rey David de Israel. Y entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían: Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. El pueblo estaba feliz de poder reconstruir finalmente el templo del Señor. Y por eso que dice que estaban ofreciendo sacrificios al Señor en adoración a Dios. Reconocían que era bueno y que era un Dios misericordioso, ¿verdad? ¿Sabes qué? Habían estado distantes todos estos 70 años de Dios cuando estuvieron de Babilonia y estaban recién iniciando a tener una nueva comunión con Dios, ¿no? Y ¿sabes qué? Esdras fue un instrumento precioso en las manos de Dios porque él conocía la palabra y empezó a instruirlos nuevamente para acercarlos al Señor e instruirlos en sus caminos. Vamos a ver Esdras 7, 6, 9 al 10. Dice: este Esdras salió de Babilonia y era un escriba con amplios conocimientos de la ley que el Señor y Dios de Israel le había dado a Moisés. El rey Artajerjes le concedió a Esdras todo lo que éste le pidió, porque el poder del Señor estaba con él. Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes y llegaron a Jerusalén el primer día del quinto mes, guiados por la bondadosa mano de Dios.
Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Lo que dice este texto es que Esdras conocía muy bien la palabra de Dios. Él realmente la conocía y la escudriñaba, la estudiaba, pero no solo era un buen estudioso, ¿verdad? No solo era un buen teólogo, sino que además dice que se esmeraba en vivirla, en cumplirla, en obedecerla. Y una vez que esa palabra era parte de su vida, entonces empezaba a enseñarla a otros y a instruir a otros en lo que significaba tener realmente las ordenanzas de Dios para que fueran en dirección a sus vidas, ¿verdad? Ok, y como hemos visto en capítulos anteriores, ¿no? Muchas veces nosotros le podemos fallar a Dios, pero Dios permanece fiel. Y Esdras necesitaba enseñarles justamente eso a los israelitas que estaban volviendo del exilio. Enseñarles acerca de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra, ¿verdad? Ellos necesitaban conocer qué era lo que Dios quería para sus vidas. Y tenían que saber también que las palabras de la ley son palabras que podían cambiarlo todo en ellos. Esdras había experimentado en forma personal cómo la obediencia a la palabra de Dios trae bendición, pero también sabía perfectamente que la desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias negativas, ¿verdad? De hecho, que el pueblo que estaba volviendo de Babilonia venía con sufrimiento y mucho dolor en su corazón. Por eso es que necesitaban ser restaurados ellos también, no solamente el templo. El pueblo había sufrido gravemente estando bajo este cautiverio durante tantos años, ¿no? Y era porque habían desobedecido justamente la palabra de Dios. O sea, eso era consecuencia de lo que ya les tocaba vivir después de que tantas veces habían negado las oportunidades que Dios les había dado de seguirlo, de obedecerlo. Pero ¿sabes qué? Lo importante y lo interesante de este episodio es que empezaba una nueva etapa en la vida de los israelitas. Y es que también no solo podían alegrarse de la reconstrucción del templo, sino que iba a empezar la restauración de sus propias vidas. Pero como en todo tiempo, cada vez que uno dispone el corazón para seguir al Señor, para serle fiel al Señor, para obedecer su palabra, hay oposición, ¿verdad? Hay siempre oposición. Algo que impide seguir adelante, algo que se muestra como un obstáculo, ¿verdad? Y que puede hacer que uno se desanime, que uno desista de seguir en esta idea y en este compromiso de seguir y obedecer al Señor. Y me gustaría que analicemos juntas lo que pasó realmente con el pueblo de Israel. En Esdras 4:1, 4 al 5 dice: cuando los enemigos de los descendientes de Judá y de Benjamín se enteraron de que los israelitas que habían regresado del cautiverio estaban reconstruyendo el templo del Dios de Israel, los que poblaban esas tierras los amenazaron y los llenaron de temor para que no siguieran construyendo. Dice que sobornaron a los consejeros para que se pusieran en su contra y lograron detener la obra durante el reinado de Ciro hasta los días del rey Darío de Persia. ¿Te imaginas cuando estaban tan felices de estar reconstruyendo el templo y de empezar a tener una nueva conexión con Dios? Estos hombres, que eran del mismo pueblo de Israel, pero que eran sus enemigos, ¿verdad? ¿Sabes qué hicieron? Hicieron que hubiera un alto en esa construcción. Y lo consiguieron porque pasaron 15 años desde el reinado del rey Darío hasta el reinado del siguiente rey, y realmente de Ciro a Darío, perdón, y así fue como se detuvo la obra. ¿Sabes qué? Realmente si nosotros pensamos un poco cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas hoy, nos damos cuenta que la vida está llena de pruebas, ¿verdad? Y sin embargo, cuando uno anhela seguir los caminos de Dios y vivir de acuerdo a su palabra, tarde o temprano nos vamos a encontrar de cara con alguna oposición, con algunas cosas que pueden llevarnos a desistir de seguir en los caminos del Señor. Tal vez te ha pasado o tal vez te está pasando en estos momentos, ¿verdad? Así como había enemigos que se pusieron en ese tiempo a que la obra de Dios se llevara a cabo con estos hombres que venían del exilio, así también nos pasa a nosotros, a quienes hemos decidido seguir a Cristo y vivir para agradar a Dios en nuestras vidas y hacer solo su voluntad en todas las áreas de nuestra vida y en todo tiempo. Y ¿sabes qué? Por eso es importante tomar nota de lo que estamos aprendiendo, porque nosotras necesitamos estar alertas, estar realmente atentas a que podríamos estar enfrentando
algún tipo de batalla, ¿no?, que nos está llevando a querer dejar de lado el camino de Dios. Puede pasar de muchas maneras. Y por eso es que nosotras debemos estar atentas, porque siempre va a haber una batalla constante en contra de nuestro deseo de obedecer a Dios y de vivir de acuerdo a su voluntad. Y nosotros tenemos algunos enemigos que mencionan la misma palabra de Dios, que en los cuales nosotras deberíamos estar muy atentas. Uno de esos enemigos es nuestra naturaleza que tiende al mal. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata nuestra naturaleza? ¿Sabes qué? Yo quiero animarte a que no bajes la guardia. A que no bajes la guardia porque, ¿sabes qué? Porque una vez se da por sentado que tener una relación con Dios es suficiente para estar bien con Él. Pero no estamos exentas realmente de caer, de pecar, de hacer las cosas inclusive contrarias a lo que quisiéramos hacer y que está en base a la palabra de Dios. Podríamos hacer exactamente lo contrario. Y cuando hablo de naturaleza que tiende al mal, estoy hablando con esa tendencia con la cual todos los seres humanos nacemos, una tendencia hacia el mal. Y esa tendencia puede llevarnos a dejar de lado al Señor, puede llevarnos a querer realmente hacer las cosas en forma distinta. A pesar de que amemos al Señor, podríamos estar realmente haciendo diferentes cosas que están diciendo claramente que van en contra de su voluntad y que están demostrando finalmente que no lo amamos tanto como decimos. ¿Te das cuenta? Vamos a leer Gálatas 5, del 16 al 17. El apóstol Pablo decía lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¡Wow! De eso se trata. A veces es un enemigo que lo tenemos dentro nuestro, es la naturaleza que tiende al mal. Y dice la palabra de Dios que hay una lucha constante entre lo que nosotras queremos hacer para agradar a Dios y que el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo, pero también está nuestra naturaleza que está dentro nuestro y que se opone radicalmente, que actúa como un enemigo, ¿verdad? Esta naturaleza pecaminosa está, digamos, lejos de la influencia de Dios, está lejana de la influencia de Dios y por eso es que está propensa a pecar y a actuar en contra de Dios, ¿verdad? Esa lucha constante se da entre lo que el Espíritu Santo nos dice, que debemos amar a Dios por encima de todo y buscar agradarlo a Él, y el deseo de nuestra carne que nos dice, no, haz lo que tú quieres, hazlo como tú quieres. Esa lucha es permanente, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo cierto es que aún teniendo al Espíritu Santo de nuestro lado, en nuestros corazones, esa naturaleza se convierte en un enemigo que nos va a estar tratando de llevar a socavar esa fe nuestra en Dios y de impedir a toda costa que hagamos la voluntad de Dios. Sin embargo, y gracias a Cristo, quien llevó todos los pecados de la humanidad sobre sí mismo, para que no tengamos que vivir bajo el dominio de nuestras pasiones y nuestros deseos pecaminosos, Él dio su vida. Y Él llevó todos esos pecados sobre Él en la cruz, ¿no? ¿Y sabes qué? Y eso hace que podamos experimentar una nueva vida en Él. Y vamos a leer este texto de esperanza que se encuentra en 1 de Pedro 4, 1, 2, que dice: puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, en la cruz, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Voy a repetir esta última parte, que dice: para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por esos pecados, ¿te das cuenta? Ya le ha quitado el dominio a esta tendencia nuestra al mal. Está allí, pero ya no nos domina, porque Cristo ya hizo su obra completa en la cruz y Él nos permite realmente tener victoria. Fíjate lo que está diciendo el texto, que lo que nos quede de vida, que tú ni yo sabemos cuánto más viviremos, ¿verdad? No sabemos, pero lo que sea, lo que Dios permita que vivamos, dice que es para que lo vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestros propios deseos.
Ahora tenemos un segundo enemigo que se opone a que tengamos una relación cercana con Dios y que lo obedezcamos. Y ese segundo enemigo se llama el sistema del mundo. ¿Qué es? Lo que quiero decir es que debemos cuidarnos del sistema operante, de la cultura, de la influencia de la cultura y de la influencia de la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque va a buscar arrastrarnos y alejarnos de Dios a toda costa. Vamos a leer lo que dice primera de Juan 2, 15, 17. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¡Wow! Ahí está el gran contraste, ¿verdad? ¿A quién amas más? ¿Amas a la corriente de este mundo, la cultura, el sistema, lo que te dice, todas esas voces? ¿O amas más a Dios? Y ¿sabes qué? Esa lucha también es constantemente. ¿Por qué? Porque el mundo está digamos, ofreciendo esos deseos que vienen realmente, esos apetitos físicos que tenemos, también de lo que codician nuestros ojos y del orgullo que puede estar ahí latente en nuestros corazones ante un reconocimiento, buscando la vanagloria, la autosuficiencia, todo eso está de alguna manera ligado. Entonces quiero que te fijes por un momento que estas son palabras realmente que pueden cambiarlo todo, como es el título de este tema de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son palabras que proceden del mismo corazón de Dios. Lo que acabamos de leer es que el sistema del mundo busca seducirnos a través del placer físico, llámese comida excesiva, llámese sexo extramarital u otros, a través también de un deseo insaciable de nuestros ojos. Y hablamos de la codicia, de la envidia, de algo que no poseemos, de algo que tienen otros, ¿verdad? No solamente me refiero a que pueden ser posesiones, sino también pueden ser personas que tienen un compromiso con otra persona. También podría venir por ahí el deseo de los ojos, ¿verdad? Pero también hay algo más que ofrece este sistema y es el orgullo. El orgullo y esa autosuficiencia por los logros que hemos obtenido, ¿no? Y las posesiones que se tienen. ¿Sabes qué? En todos los casos lo que dice la palabra de Dios es que es el amor de estas cosas mayor al amor que se tiene a Dios. Es más, lo que dice la palabra es que si uno ama tanto esas cosas que vienen del mundo, entonces el amor del Padre no está en nosotros, es lo que dice la Biblia. Ahora bien, lo trascendente es que si alguien se ha dejado seducir por estos deseos y por el orgullo que vive por estos intereses, se va a dar cuenta tarde o temprano que lo que está haciendo es gastar su vida. ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que ofrece este mundo sacia, nada llena realmente a satisfacer. Lo que da son momentos, experiencias gratificantes de placer, de disfrute, y no más. Y además lo que dice el texto que acabamos de leer es que todo lo que ofrece este mundo se va a acabar un día. Pero aquel que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Para siempre es lo que dice aquí, ¿no? Ahora, quiero decirte que el Señor Jesús le dijo lo siguiente a los discípulos que tienen relación con esto, y ahí está la esperanza nuestra. Dice en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? Que tarde o temprano todo lo que nos ofrece este mundo termina dándonos aflicción y sufrimiento. Pero dice, no se preocupen, yo voy a darles de mi paz. Esa paz que nadie más puede dar y que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión humana. Esa paz que viene justamente de tener una relación con Dios y de obedecer su palabra. ¿Y sabes qué? Y Él dice que ha vencido al mundo. Cristo ha vencido a la corriente de este mundo y Él justamente quiere cambiar esa aflicción por esa paz que viene de Él. Y eso, ¿sabes qué? ¿Cómo se da cuando realmente también dejamos de enfocarnos en nosotras mismas y en las cosas terrenales para empezar a enfocarnos en vivir y amar a Dios por encima de todo y agradarlo a Él y cumplir su voluntad? Mira lo que dice el Señor también a sus discípulos, les dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? No todo el que le diga, Señor, pero Señor,
No se trata de un acercamiento religioso ni de una vida llena de cumplimiento de ordenanzas y tradiciones religiosas, que pueden inclusive muchas de ellas haber sido impuestas por los propios seres humanos, ¿verdad? No, se trata de un corazón humillado, se trata de un corazón que está sometido a la autoridad de Dios, a un corazón que se rinde, acepta y reconoce a Jesús como el Señor de su vida. ¿Te das cuenta? De eso está hablando este texto, ¿no? Y de decidir vivir en forma intencional, en obediencia a la palabra de Dios. No se trata de decir simplemente Señor, Señor, sino de haber tenido un encuentro con Cristo, de haberle rendido la vida, aceptarlo como el Señor de la vida de uno y obedecer la palabra de Dios. Por esta razón es que no todos van a poder ir al cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, sino aquellos que han tenido realmente un arrepentimiento, han tenido un encuentro con Dios verdadero y han empezado a vivir esa nueva vida en Cristo, en obediencia a la palabra de Dios. Pero sabes que hay un tercer enemigo del que debemos cuidarnos y ese enemigo se llama Satanás. Sabes que el mayor triunfo que puede tener Satanás es que las personas puedan creer que no existe, que no tiene poder y que es esa figura caricaturesca que nosotras hemos visto alguna vez, un hombre de rojo, ¿verdad? Que tiene dos cuernos, que tiene una cola y tiene un tridente. Y esa es un poco la idea que tenemos acerca de Satanás. Pero sabes que eso no es verdad, eso no es verdad. Realmente nosotras somos sus enemigas. ¿Por qué? Porque hemos sido creadas a la imagen de Dios. Todos los seres humanos son enemigos de Satanás. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios impresa en nuestras vidas. Y Satanás se opone totalmente a Dios. Ahora, no están al mismo nivel, porque Satanás es criatura de Dios. ¿Te das cuenta? Es un ángel caído. Es un ángel que decidió parecerse a Dios, querer ser como Dios, y a causa de ese orgullo fue realmente sacado del cielo y ahora es príncipe de esta tierra. Pero déjame decirte que nosotras podemos confiar en que Dios es suficiente y ha vencido toda influencia del enemigo. Primero, quiero decirte que deberíamos estar atentas a lo que es, cómo es su actuar. En 1 de Pedro 4:8 dice, sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la actitud del enemigo, está buscando destruir y devorar, ¿verdad? Satanás no es un invento humano, es real y está activo, ¿no? Su interés es separarnos por completo de Dios y destruir nuestras vidas por la eternidad. Lo que él quiere es que la gente no sea salva. Él quiere impedir a toda costa que la gente tenga una relación con Dios y que acepte a Cristo, el sacrificio de Cristo, que es suficiente para poder tener una restauración en esa relación con Dios. Él no quiere eso. Él nos va a llevar a toda costa a estar lejos de Dios y de su influencia sobre nuestras vidas. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del engaño, lo hace a través de la falsedad, lo hace a través de las calumnias, ¿no? De manera sutil, nos enamora, nos seduce con cosas que Él ofrece en el mundo mismo y que están, digamos, linkeadas, ¿no? Relacionadas con nuestras debilidades. Así opera Satanás. Pero las buenas noticias es que Cristo venció a Satanás y a las huestes de maldad en la cruz. Eso lo encontramos en Colosenses 2, 14, 15, que dice, Cristo ha anulado el acta de los derechos que había en contra de nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Y cuando habla de potestades, se refiere también a las huestes de maldad y a Satanás. Dice que los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Gracias a Dios que no tenemos que vivir atemorizadas por la influencia o tentaciones de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Cristo venció en la cruz. Cristo venció en la cruz sobre toda hueste espiritual de maldad. ¿Y sabes qué? Es importante por eso que estudiemos la palabra de Dios. Porque solo cuando conocemos la verdad es que somos libres de las mentiras que podemos escuchar de diferentes medios. ¿Te das cuenta? Cuando conocemos la palabra de Dios, la verdad es que somos libres del engaño. Porque la palabra de Dios tiene poder y por eso son palabras que pueden cambiarlo todo. De eso estamos hablando hoy.
Vamos a leer Juan 8, 31, 32, 34 y 36. Dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Está hablando de una práctica, ¿no? Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Y sabes qué? Así como Dios liberó de la cautividad a su pueblo que trajo de regreso al exilio, así Cristo realmente nos hace libres. Nos hace libres de todo tipo de influencia negativa, de nuestra propia naturaleza, de la influencia del mundo y de Satanás mismo. ¿Sabes por qué? Porque nos da su Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y también nos ha dejado su palabra que tiene poder para cambiarlo todo. Y sabes que si te das cuenta, esta reflexión solo se ha basado en la palabra de Dios. Y estas palabras de las que estamos hablando pueden cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque pueden realmente llegar a restaurar nuestras vidas. Tienen poder para llevarnos de regreso a nuestro Dios. Son palabras que pueden cambiarlo todo porque nos hacen dar cuenta de nuestra naturaleza y de nuestra condición espiritual frente a Dios. Nos llevan a arrepentirnos y a tener una verdadera relación con Dios, a reconciliarnos con Dios. Son palabras que pueden cambiarlo todo porque son palabras que traen paz en medio de la tormenta, traen gozo en medio de la prueba y traen esperanza aun cuando el futuro se torna incierto. Son palabras vivas, palabras de verdad. Vale la pena que puedas leer tu Biblia y encontrar lo que Dios tiene para ti, porque ahí está desarrollado todo lo que es el plan de salvación, pero también son palabras que nos van a dar dirección y guía para tomar decisiones en nuestra vida. Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres vivir para agradar a Dios y obedecer su palabra o quieres seguir de acuerdo a tus propios deseos personales? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por esta oportunidad de aprender del pueblo de Israel. Gracias porque fue por tu voluntad que ellos volvieron del exilio y pudieron no solamente ver, Señor, la reconstrucción del templo, sino también ver sus vidas restauradas a través de tu palabra. Y aunque había oposición, Señor, y aunque muchas veces eso podría detener el obrar tuyo, Señor, pero no por ti, sino porque realmente nosotros somos los que cedemos a esos obstáculos, Señor. Oramos pidiéndote que tú nos ayudes realmente a confiar en Cristo, en su obra completa y perfecta en la cruz, que venció a estos enemigos nuestros, la naturaleza pecaminosa que llevamos dentro, todo el sistema de este mundo y también al propio Satanás. Señor, gracias porque a través de su muerte en la cruz somos libres, libres de ser cautivos del pecado. Podemos pecar, pero ya no estar envueltos en el pecado, Señor, porque la obra de Cristo fue suficiente. Y gracias porque queremos realmente empezar una nueva vida en ti. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, no solo a creer y a confiar en Jesús, sino también a creer y entender tu palabra, porque sabemos que la verdad nos hace libres del engaño. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí delante de ti y saber que tú estás escuchando nuestras oraciones y nos respondes, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, este fue el tercer tema entonces de esta serie Un Nuevo Comienzo y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos hablando de un tema más que hemos llamado Permaneciendo Firmes. Así que nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Chao y que Dios te bendiga.